Bien, jóvenes, vamos a soldar a la plata, ¿ya? Y vamos a hacer todos los pasos a seguir como se lo indiqué en clases anteriores. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es medir, ¿cierto? Como este trabajo es para gas, la norma bien clarito dice que toda soldadura en gas, ¿cierto?, es a la plata. ¿Ya? Vamos a cortar la cañería. Acuérdense que el cortatubo, a medida que nosotros vamos girando, vamos dando el apriete. ¿Ya? Después que cortamos la cañería, con el cuchillito que tiene el cortatubo, vamos a sacar la rebaba, ¿cierto? Después, con la lima plana, vamos a sacar la rebaba interna Externo. y la externa. ¿Ya? Después tomamos la lija y lijamos en forma abrazadora, ¿cierto?, la cañería. Una vez que lijamos la cañería, ¿cierto?, hacemos el dulito con la lija para fierro número 120, ¿cierto?, que es una forma de no dañar o desgastar tanto la cañería. La introducimos, ¿cierto?, dentro de la cavidad interior del fitting, ¿ya? Y vamos limpiando, ¿cierto? Una vez que la tenemos limpia, tomamos el fundente. El fundente normalmente hay algunos que vienen en polvo y en líquido, ¿ya? Cuando vengan en líquido, ¿cierto?, hay que batirlo para que se disuelva el polvo que está dentro, ¿ya? Cuando es en polvo, la única forma de disolverlo es con agua, ¿cierto? ¿Cuál es mejor, profe? ¿El polvo no se tira directo? Cualquiera de los dos fundentes, sea en polvo o en líquido, ¿cierto?, va a cumplir la misma función. ¿Ya? Tomamos la brocha, ¿cierto?, y le echamos a la cañería. Y la introducimos en la cavidad interior del fitting. Para sacar el excedente de fundente, ¿cierto?, utilizamos un pañito húmedo, que eso nos va a permitir que cuando nosotros apliquemos el calor, la llama, ¿cierto?, no se nos queme el fundente, ¿cierto? Y en el tornillo lo vamos a apretar en forma suave para no dañar, ¿cierto?, el fitting. Tenemos el cilindro, ¿cierto? Vamos a dar el gas. Y vamos a prender el soplete. Ahora, cuando yo tomo la varilla de plata, ¿ya?, en esta forma, no así, como escribiendo, ¿ya? Cuando nosotros estemos quemando la soldadura, la hacemos en esa forma, ¿ya?, como dando una media luna, ¿ya? Ahora, cuando nosotros tenemos un fitting,
¿cierto? O una cañería de media pulgada, tenemos que utilizar una boquilla de 3/4. Cuando vamos a soldar una cañería de 3/4 tenemos que tener una boquilla de 1 pulgada, ¿ya? Y así sucesivamente, 1 pulgada mayor, ¿cierto? Por el diámetro de la cañería, ¿ya? Fíjense bien cómo va a ser el proceso. La cañería va cambiando de color, ¿ya? Cuando ya va cambiando de color, lo voy probando. La cañería corre para aplicar la soldadura. En ningún momento, ¿ya? Cuando estemos aplicándola, sacar el calor, ya enfriar la varilla, ¿cierto? Cuando la lata funciona con calor, ¿ya? Ese es el proceso que se tiene que hacer, ¿cierto?, para hacer una soldadura a la plata, ¿ya? Una vez que hacemos la soldadura, ¿cierto?, lo importante es no echarle agua, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo le echo agua directo, ¿ya?, ¿qué va a pasar con la soldadura? Que se va a cristalizar, que sea soldadura a la plata. Siempre hay que esperar un ratito, ¿cierto? Y ponerle un pañito húmedo, ¿ya? Para ir enfriando. Pero como son varias soldaduras, ¿ya? Esta la dejan reposar, ¿ya? En un lugar donde no vaya a quemarse la mesa, qué sé yo, ¿ya? Acuérdense que cuando nosotros hacemos soldadura a la plata, estamos con una temperatura desde 450 grados Celsius hasta 760 grados Celsius, ¿ya? Tomar siempre las medidas de protección personal, guantes y antiparras, ¿ya? Para que no vayan a lastimarse ustedes referente a cualquier imprevisto que puedan pasar con la soldadura, ¿ya? Esta soldadura, ¿cierto? No es necesario hacerle el cordón, ¿ya? Ahora, siempre es importante que cuando ustedes hagan una unión, siempre tiene que ser un fitting de cobre, en este caso una T de cobre, ¿ya? Y la cañería de cobre. ¿Por qué? Porque si yo le hiciera con un fitting de bronce, voy a necesitar más calor, ¿cierto? Y lo importante en este punto, ¿cierto?, es ir agilizando el tiempo de trabajo, ¿ya? Eso es, jóvenes. Profesor, una consulta. Esta soldadura no se puede desoldar como el estaño. Buena pregunta. Por ejemplo, si yo quisiera reutilizar, ¿cierto?, las piezas, ¿ya? Caliento, ¿ya? La soldadura va a llegar a un punto de fusión, ¿cierto?, en la cual yo puedo sacar la pieza que uní, ¿ya? Y la puedo volver, ¿ya? Esta soldadura mayormente se da cuando uno, como le dije antes, un trabajo que se hace con gas, por ejemplo, la cocina, el calefón, ¿cierto? Y cuando hacemos trabajo, por ejemplo, hidráulico,
¿ya? Como caldera, que hay una presión inmensa, ¿ya? También hacemos el trabajo con soldadura a la plata. ¿Alguna otra inquietud? Supongamos si yo en este minuto tengo la instalación de mi casa está todo con soldadura de estaño, lo que es gas. ¿Ya? Si yo quisiera ponerle plata. No, Soldar no es con que plata. si yo quisiera. Hay que ponerle. La norma es O bien sea, clarita. Por eso, si yo quisiera cambiar la soldadura, el tipo de soldadura que tiene, ¿Sí? ¿se puede? Ya ¿O tengo está- tengo ya que está limpiar toda la... Ahora, Aunque esté muy buena la dañada, pregunta. Ahora, por ejemplo, si yo tengo una soldadura de estaño, ¿ya? Yo no puedo hacer el trabajo de volver a reutilizar, ¿cierto?, lo que está con estaño. Tiene que ser un fitting, ¿cierto?, Nuevo. nuevo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la soldadura a la plata no va a tomar con la soldadura estaño, porque son diferentes químicos, ¿ya? Entonces, soldadura, si hay un trabajo, como el tema tuyo, fitting nuevo, ya, cañería nueva. Profe, ¿cómo Ya. se puede detectar que fue soldado con soldadura de plata? Es bien fácil, por ejemplo, la soldadura de la plata tiene un color diferente, ¿cierto?, a la soldadura de estaño, que es un color como amarillento, ¿ya? Y ¿cuánto se llama? El trabajo mismo, ¿cierto?, lo van a detectar al tiro porque queda recocida, ¿ya? Por la temperatura que yo le estoy agregando. Ahora, por ejemplo, si yo quiero nuevamente colocarle otro pedazo de cañería a la T, ¿ya? Tengo que volver a limpiar para desoxidar, ¿cierto?, la cavidad interior del codo, o sea, o de la T, ¿ya? Todo va a depender de qué fitting voy a usar. El mismo proceso. ¿Ya? Entonces, eso sería los pasos, ¿cierto?, a seguir en una soldadura a la plata. ¿Algún otro comentario? ¿se puede ver? En este momento no te lo puedo dar porque quedaría con los dedos pegaditos en el guante. Acuérdense que la temperatura que tiene esto, ¿ya? Es importante cuando usted saque la pieza, ¿cierto? Tiene que ser con una herramienta adecuada. ¿Por qué? Porque si yo la tomo, ¿ya? El calor va a penetrar tanto que yo lo estoy tomando y siento la temperatura de los guantes. ¿Qué va a pasar con los guantes? Que se van a churrascar. Profesor, ¿es más seguro tomarlo con un pico loro? También un picoloro, pero Porque- bien... Porque el caimán siempre tiende a apretar más. Sí, sí. Y tomar siempre la precaución de si voy a tomar la cañería, ¿cierto? Tomarla por el medio. ¿Por qué? Porque si la tomo por acá voy a abollar la punta, ¿ya? Como ustedes se pueden fijar, que es diferente la soldadura de estaño a la soldadura de la plata. Es más parejita. ¿Ya? Ahora, como ya está, se puede decir, bajo la temperatura, todo lo que ustedes ven acá, ¿ya? Fíjense cómo sale el óxido de la tubería al recoger. ¿Ya? ¿Se fijan? Por eso que es importante, una vez que yo vuelva a soldar, ¿ya? Limpiarla, para sacarle todas las impurezas que tiene la cañería, tanto como la cañería como la cavidad interior. Esa puede ser de una T o de un codo. ¿Esa pieza partiría todo? Sí, ya ¿Y qué pasa si yo la introduzco al agua? no va a pasar nada. De acá lo que hay que tener presente, por ejemplo, si yo solto, ¿ya? Y la coloco inmediatamente en el agua, pero como ya está tibia, se fijan que ya no se correa. Fíjense todo el hollín, ¿cierto?, que sale una vez que yo introducí, ¿cierto?, la pieza al agua, ¿ya? Y eso es lo que hace en cierta forma, ¿cierto?, el fundente o la pasta de soldar,
que se entienda una cosa, la pasta de soldar, como el fundente, cumple la función de soldar la cañería o la cavidad inferior. ¿Ya? Bien, jóvenes, esto es por ahora y nos vemos en un próximo capítulo. Y, ¿Qué hacen? hay dos